Amigos, gracias por seguir en nuestra sintonía. Como les había adelantado, se encuentra con nosotros el congresista del Frente Amplio, Richard Arce, para comentar la coyuntura política, comenzando pues por la situación que enfrentará el ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, ante ya la anunciada interpelación. ¿Qué tal, congresista? Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, un saludo a todo el país. TV Perú llega hasta los más recónditos lugares de nuestra patria. Bueno, ¿cuál es la situación que usted observa en el Congreso? ¿Cómo ve la temperatura de lo que va a ser la interpelación a Martín Vizcarra? Que hay un cuestionario pues, de 82 preguntas. Hemos visto a las autoridades del Frente Amplio, entre ellas Marisa Glave, comentando cómo finalmente lo de Chincheros, y en eso coinciden, yo creo incluso en lo que dicen parte de fujimoristas, que Chincheros debió ser obra pública. Digo yo por el tema de la adenda, que determina que el Estado pues adelante la plata que va a poner a lo largo de los años por este tema de los intereses que ya es bastante conocido, ¿no? Pero hay quienes dicen, conversábamos la semana pasada con Pedro Lechea de Perdón por el Cambio, y dice, tanto se habla del tema de obra pública, oiga, obra pública y APP, a decir verdad, son las dos caras de una misma moneda, de un lado, y de otro, el señor Luyo, para empezar, ¿no? Y la gente del tren eléctrico, están presos por una obra pública. Entonces, presentar la obra pública como una suerte de panacea o como la gran reivindicación para el caso de Chinchero también es insuficiente. ¿Qué nos dice? ¿Cuál es la posición del Frente Amplio al final sobre lo que se debió hacer con Chinchero? Ante todo, mencionar que en el caso de la interpelación que se va a hacer al señor Vizcarra es distinto a la situación que se vivió con el señor Saavedra. En el tema del señor Saavedra ya había una consigna para una censura. Sí. Entiendo muy bien que la posición de las diferentes bancadas es ejercer nuestro derecho democrático dentro del Congreso de la República, que es la interpelación, que no debería ser mal visto, al contrario, ayuda a nuestra democracia justamente a aclarar este tipo de controversias. En el caso específico de Chinchero, y respecto a la posición que tenemos, es evidente que de parte del Estado hay mucha inversión y habría la presunción de que se está actuando en desmedro de los intereses del Estado. Casos muy concretos. Se va a adquirir los terrenos de parte de las comunidades por más de 70 millones. Se va a hacer todo este proceso de remoción de tierra por más de 140 millones. Eso lo hace el Estado. Después el Estado, todo es inversión del Estado. Después se va a invertir en la construcción y son más de 260 millones. Y adicionalmente estaban pidiendo un adelanto de 40 millones. Y al finalizar la construcción del aeropuerto, la operación y el mantenimiento lo van a tener por 35 años. Prácticamente una obra pública. Ese es el principal cuestionamiento, porque muy bien, una alianza público-privada que no viene de ahora, esto es un modelo que inclusive se ha desarrollado muy bien en Europa, lo empezó Margaret Thatcher, funciona en el sentido de que se puede lograr eficiencia de parte del Estado, sobre todo a la hora de hacer la inversión pública. Pero en este caso específico prácticamente es el Estado. Ahora, pero en este caso, al final, Vizcarra pues había dicho después de toda la controversia, efectivamente es un tema controversial. Y el actual gobierno pues se ha visto en problemas, ¿no? Frente a un contrato, ¿no? Anterior. Incluso le ha respondido pues al exministro Alonso Segura, que salió a decir, bueno, que el contrato no es lo que se dice, que podía tener una serie de salidas y de renegociaciones, ¿no? Con el privado. Vizcarra ha dicho, Segura no es quien para enseñarnos a nosotros. Un tema complicado, ¿no? O sea, el destrave no es de repente lo que el gobierno no creía que iba a hacer. Pero luego de toda la discusión, al final Vizcarra dice, ¿saben qué? Vamos a esperar la opinión de la Contraloría para poder tomar finalmente una decisión. En ese contexto, una interpelación que, bueno, usted dice, no es lo de Saavedra, pero siempre, bueno, cabe esperar. Hay la sombra. Cualquier, por supuesto, con un control completo por parte del fujimorismo, casi completo por parte del fujimorismo del Congreso. Uno dice, bueno, podrá llegar a la censura. Censurar a un vicepresidente te pondría pues en una situación política bastante delicada. Se han hablado de los rumores, que creo que son más que rumores, que de la posibilidad de que Vizcarra pues pensó en renunciar, ¿no? Para no, de alguna manera, complicar la figura vicepresidencial. Pero a lo que voy es, finalmente, ¿era necesaria una interpelación o se justifica una interpelación en estas circunstancias, siendo que en el gobierno ya habían dicho, pues esperemos la opinión final de la Contraloría? Son estas contradicciones las que están convocando a que se haga una interpelación. Si revisamos un poco la cronología, recordemos que en un momento el gobierno había suspendido inclusive la inauguración, la parte política en Chinchero. Después, 48 horas
volvieron a Chinchero, hicieron la inauguración y ahora han solicitado a la Contraloría y eso significa 60 días más o menos en promedio para que la Contraloría pueda reportar un informe y ver si este contrato, si esta adenda al contrato es correcta o no. Lo concreto es que en ese momento se pudo haber esperado estos 60 días y nos evitábamos esta sobreexposición del ministro Vizcarra. Yo soy muy consciente que dentro del gabinete el ministro Porque Vizcarra agota, desgasta, ¿no? Desgasta. Un proceso de interpelación de estas características, sea como sea, va a desgastar. Además, viendo el perfil que tiene el actual gabinete y el nivel de aprobación que tiene actualmente el señor Pedro Pablo Kuczynski, hay un gabinete de personas técnicas con experiencia en gestión pública, pero les falta el ápice político. Y justamente Vizcarra es el as bajo la manga que tiene el gobierno porque ha tenido la capacidad inclusive de abordar conflictos sociales y es una persona con experiencia política. Y en este momento sobreexponerlo, porque si no va a tener la suficiente capacidad para absolver las múltiples preguntas que se tienen en el Congreso, hay todavía esa inquietud que podría darse, en este caso, la censura. Y en ese escenario definitivamente va a generar una imagen de debilidad. ¿Qué me está diciendo entonces usted con toda esta No, es que dentro de la interpelación lo legítimo es que se absuelvan las preguntas. Una vez que se han absuelto las dudas y todo, normalmente un ministro va a pasar la interpelación. Pero si no, si quedan mucho más dudas, hay una serie de denuncias que han salido en los programas dominicales que inclusive involucran a personas de los Citran, la vicepresidenta, la viceministra, la señora Molinelli. Este tipo de información de alguna manera abona a que en pero entonces, ¿qué le dice el Frente Amplio del Cusco? Entonces, ¿qué cosa? El Cusco es para ustedes absolutamente central. Chincheros es un reclamo no fundamental. Siempre vamos a encontrar denuncias. Y claro, se ha dicho pues que si la hermana del Premier no había tenido influencias y si el Premier había tenido influencias y ahora si la señora Molinelli y podemos, bueno, encontrar seguramente 1000 denuncias más. Pero yo creo que en el clima enrarecido en el que vivimos seguramente vamos a encontrar denuncias por todas partes y por supuesto la prensa está convertida a estas alturas en una suerte de comisaría, eso no es ninguna novedad. Pero ¿qué le dice el Frente Amplio del Cusco respecto a la obra pues de Chincheros? Para ustedes Cusco es un bastión fundamental y los cusqueños están molestos porque consideran que la oposición política lo que está haciendo es entorpeciendo este proceso. ¿Qué le dice usted al Cusco? Es importante hacer la precisión. El Cusco merece tener el aeropuerto internacional de Chinchero, no por esta coyuntura, viene desde hace tantos años y durante todo este tiempo los gobiernos de turno han estado postergando este legítimo derecho, que no solamente va a beneficiar al Cusco. Yo vengo de la región Apurímac y va a ser muy importante que tengamos un aeropuerto internacional en Chinchero. Eso va a garantizar desarrollar todo un circuito turístico pues, que involucra pero al final lo que se está haciendo es que no no se va a dar Chinchero. Pero las condiciones, justamente lo que acabamos de conversar hace un momento. O sea, el Estado no va a financiar a las empresas privadas para realizar una obra. Entonces, para usted, la solución sí es obra pública. No, debió haberse buscado una alternativa. Lo primero era denunciar. Si el mismo ministro Vizcarra considera que el contrato del 2014 con Kunturhuasi ha sido en desmedro de los intereses del Estado, en ese momento era denunciar. Pero es muy fácil decir denunciar y de ahí irse a un arbitraje internacional que nos va a costar hasta la camisa. Bueno, ahí es mucho más fácil teníamos estar una en la tribuna, ¿no? Recordemos muy bien que en el contrato se estipulaba que ellos tenían que financiar esta primera etapa a través de un financiamiento y en su momento no pudieron conseguir el financiamiento de empresas financiero con el tema con este interés leonino, pero ellos van a decir, bueno, pero es el interés que me estaban imponiendo los por ejemplo, ahí hay un tema muy importante. Financiero. Cuando se firmó el contrato, intervino Ocitran y está estipulado que el informe de Ocitran debía de haberse considerado dentro del proceso de licitación y ahí se hablaba de la tasa de interés que muchas veces muchos trataban de argumentar que no existía una tasa de interés. Sí existía una tasa de interés que era del 9.25%, era 7.25 más 2% que el Ocitran en su momento como órgano regulador propuso para que se considere dentro del proceso de licitación. Han tratado de alguna manera maquillar en el 2014 responsabilidad directa del gobierno del señor Ollantumala. Eso no está en cuestión. Claro, pero Vizcarra dice, ya como estaban las cosas, nosotros hemos incluso recurrido a la CAF para que nos reestructure una propuesta de financiamiento y aún así los intereses superaban los 450 millones de dólares. O sea, bajo los intereses de la empresa. No es tan fácil. Pero ya teníamos ahí la cláusula que ellos no habían logrado el financiamiento y se podía renegociar. En este mundo de los arbitrajes, de las controversias entre sector público y sector privado, siempre ha salido a favor de las empresas. Usted lo que le dice a Cusco es, debimos irnos a un arbitraje. Buscar una solución con esa empresa, pero buscando el mayor beneficio. Por ejemplo, si estamos haciendo la inversión en esta etapa, todo lo que te he descrito, lo correcto era que reduzcamos el periodo de concesión.
haciendo un análisis de costo-oportunidad Se para va a ver hacer a partir de julio. Dice que eso lo puedes hacer 3 años por después de qué firmado el lo contrato. hubieran podido presentar como propuesta, No podías como parte de la renegociar el contrato negociación, hasta de la, antes de de la 3 años. negociación. Ujú. Lo importante es que este aeropuerto es importante para la región. Eso Yo creo que y además somos parte de esa macro-región sur que requiere como potencial el aeropuerto, que yo creo, pero defendiendo los intereses del yo creo, Estado. sin ánimo de defender a Vizcarra, que la propia región debe estar medio confundida con los actores No. políticos sobre cuál es la intención final. En la Pero, región la posición es que la clase política, como usted acaba de expresar, está bloqueando un proyecto legítimo, una necesidad impostergable, que año a año la clase política ha estado simplemente utilizando al Cusco. no quiero terminar esta conversación sin que nos comente este incidente en Aymaraes. Usted, bueno, es un atentado, ¿no? Al municipio ha quedado, no sé si tenemos las imágenes, el municipio ha quedado en muy mal estado, ha sido un atentado dinamitero. ¿Cuáles son los móviles de los cuales se está hablando? Se habla pues de minería informal. Sí, lamentablemente para la madrugada del sábado, probablemente más o menos 1:30 de la mañana, hubo un atentado al municipio de San Juan de Chacña, es un distrito de la provincia de Aymaraes, en la región Apurímac. Días antes hubo un proceso de interdicción de parte de la policía para entrar a cada uno de los domicilios y sacar la dinamita de los mineros artesanales. Y esto ha generado esta especie de represalia como primera presunción sobre lo que ha sucedido. Acá hay un problema mayor, que es justamente la minería artesanal, la minería informal, que hay que diferenciarlo cuando hay este tipo de acciones. Ahora, un atentado con dinamitazo, o sea, acá estamos Definitivamente hablando es de algo ya delincuencial. prácticamente sedicioso, ¿no? O sea, No, es y- algo inaceptable. Definitivamente, y tiene que actuar con la mayor premura de parte del Estado, de parte de la policía, y sobre todo hay que regular el tema de la minería informal. Es muy importante, hay un sector que trabaja, que necesita esta actividad económica, pero cuando hay este tipo de reacciones es hasta cierto ¿No punto se suponía delincuencial. que las facultades legislativas, más bien esto, se había abierto una ventana, se iba a ordenar ese proceso, se tenían metas más realistas, ¿no? Frente a lo que se consideró pues el fracaso del proceso en el gobierno anterior? ¿Qué ha pasado por ahí? En realidad es un problema de las competencias sectoriales. La pequeña minería está bajo la sujeción, en este caso, del gobierno regional, la Dirección Regional de Energía y Minas. La mediana y la gran minería es responsabilidad del Ministerio de Energía y Minas. Pero tú vas a cada gobierno regional, para empezar, no tienen presupuesto, no tienen la capacidad, por ejemplo, para poder evaluar los estudios de impacto ambiental, las interdicciones que se tiene que hacer en algunos casos, porque no en todo lugar van a poder hacer explotación minera, por más que haya recurso minero en esa zona. Entonces, esto genera este tipo de problemas cuando hay una especie de anarquía. Nosotros exhortamos al Estado que asuma con mucha responsabilidad, no solo dejen a los gobiernos regionales, acá tiene que haber intervención directa del Ministerio de Energía y Minas, y si ha habido este tipo de atentado, definitivamente ya es del índole policial y hasta judicial. Hay un nuevo viceministro de Gobernanza Territorial dentro del paraguas de la PCM, el señor Fernández Concha. Sería probablemente una buena circunstancia para poder conocer cuál será su trabajo y si este no va a duplicar las funciones de la Oficina de Prevención de Conflictos que ya existe, donde estaba pues el señor Rolando Luque, que venía, como recordamos, de la Defensoría. Para terminar, quería pedirle una opinión, ya que usted está en el Congreso, de la situación del fujimorismo. Este tema de Kenji Fujimori, el sodalicio, en realidad más que opinión sobre si se debería abrir investigación o no, que me imagino que ustedes, por supuesto, ustedes están de acuerdo en el Frente Amplio con que se abra una investigación. ¿Cómo se ha visto dentro del Congreso estas marchas y contramarchas que Kenji Fujimori, que reclama la apertura, ¿no?, de la comisión, y luego dicen sí, vamos a hacerlo, pero escuchando a Keiko Fujimori, y ahí retroceden otra vez al primer casillero? No, y están ¿Qué se dice pidiendo del Congreso? están pidiendo ¿Qué que se intervenga sabe? la Defensoría. La Defensoría, que ya que sabemos. debió haber intervenido de oficio para empezar, porque la Sí, pero Defensoría, el cuando papel hay- de la Defensoría es limitado, y el papel de la Defensoría lo que puede decirle es a la Fiscalía, bueno, usted actuó bien o actuó mal, no mucho más allá. ¿Qué se dice en el Congreso de las diferencias dentro del Fujimori? Lo primero, resaltar que en el Congreso había una posición multipartidaria que fue promovida por el congresista de Belaunde para poder formar una comisión investigadora por este caso de sodalicio. Porque la Fiscalía en una primera instancia ha estado tratando de deslindar responsabilidades, después Roma ha estado tratando de proteger a este señor Figari, y hay denuncias. El propio sodalicio ha denunciado a agresores psicológicamente, físicamente, hasta sexualmente a jóvenes durante más de 30 años. Entonces, definitivamente tenía que darse un mensaje político, y ahí el fujimorismo se equivoca,
porque en el Consejo Directivo, al tener esa posición de no iniciar esta comisión investigadora, genera una imagen negativa frente a la pederastría y sobre todo a la violación de niños, que son crímenes execrables. Y lo que está sucediendo, definitivamente, yo saludo lo que hizo el señor Kenji estuvo bien, claro. Por supuesto, y creo que con cualquier... en este tipo de posiciones tenemos que hacer conciencia entre todos los congresistas para luchar contra este problema. Lamentablemente siempre va a haber diferencias dentro de los partidos políticos, pero que no debe trascender más allá. Gracias, congresista Richard Arce, parlamentario del Frente Amplio, por comentar pues la coyuntura política esta mañana con nosotros.